Muy buenas noches a todos nuestros amigos que están a punto de ver esta charla. Esta es la charla número 2, que es la continuación del tema que estamos tratando, sobre todo en este mes, en el mes de Tamuz, que es un mes bastante complejo y muchos de nuestros amigos ya se han dado cuenta. Casas enfermas 2. ¿Mm? Estamos en este momento, hermanos, viviendo una situación cósmica, llamémoslo así, de esa forma astral, como algunos lo pueden deducir, que se ha notado una baja densidad incluso en el estado de ánimo. Nos hemos enterado, y ya esto es muy recurrente, de personas que han partido, de personas que han tenido un montón de accidentes, y sobre todo en este mes. Este mes hay que cuidarse de eso, hay que cuidarse de la vibración de la cual nosotros estamos ejerciendo sobre el mundo. ¿Mm? Por eso que hemos decidido, con la ayuda del Creador, de poder continuar en poder compartir la continuación de este tema. El video anterior que tratamos el tema de las casas enfermas, curiosamente recibió una muy buena acogida. Hemos tenido noticias de muchas personas que están viviendo lo que allí mencionamos. Si quieren, ustedes pueden ver el video anterior. Ya, esta es una continuación del video de las casas enfermas. También vamos a seguir dando algunos tips, algunos consejos, y sobre todo en este mes tan difícil que energéticamente estamos recibiendo un bombardeo, como se dice, de energía que hay que saberla transformar. ¿Ya? Tenemos en el canal una serie titulada Las energías que se mueven en el mes de Tamuz. Está la parte 1, 2, 3. Y empezamos con casas enfermas, que sería la 4. Y en el orden cronológico, esta sería la 5. Pero en el tema de casas enfermas sería el número 2. ¿Ya? Para mostrar gráficamente en las situaciones que estamos. ¿Ya? Entonces vamos a continuar, mis amigos, relatando lo que es una casa enferma. A grandes rasgos, una casa enferma es una casa que por lo general se tiende a confundir con el hogar. El hogar nosotros lo podríamos llamar a la familia, la constitución familiar. A eso le llamaríamos un hogar, que es el alma de la casa, que la casa estamos hablando de estructura, fierro, madera, cemento o cualquier otro material, ¿ya? Dentro de las religiones y dentro de organizaciones siempre se ha tomado en cuenta solamente el hogar, la constitución familiar, lo que es la familia, todo ese tema. Eso está súper bien. De eso hay que preocuparse. Pero también una parte grande, diría yo, desconoce que el material físico donde uno vive también se ve afectado por no tener una energía adecuada en nuestro hogar, que es la constitución familiar. ¿Ya? Esto quiere decir que un ser humano tiene la capacidad de cambiar el ambiente de acuerdo a su comportamiento o de acuerdo a sus emociones. Si tiene emociones negativas, va a afectar no solamente a su cuerpo, ya sea en su salud, sino también en la materia. En la materia me estoy refiriendo a lo que son los componentes de una casa, obviamente que el elemento físico también es importante. Si una persona tiene un buen ánimo y es alegre, y cuando digo alegre no me estoy refiriendo a la burla, ¿m? Porque hay muchos tecnicismos que uno podría decir, esta es una persona alegre, siempre pasa bromeando. No estoy hablando de ese tipo de circunstancia. Estoy hablando de la alegría, una alegría que no pasa a llevar a los demás, sino que se mantiene alegre y en un estado positivo, ¿ya? Llamémoslo así. Eso también afecta a una casa para bien. Cuando una persona es alegre, una persona que es tranquila, una persona que tiene paz, paz interior, también la va a tener en el exterior. ¿Ya, mis amigos? Entonces, lo que vamos a ver hoy día
es la continuación de detalles que es muy largo este tema, pero queremos hacer en esta charla, no sé cuánto vaya a durar la charla, pero quiero entregar lo que más pueda, ¿ya? Porque también entiendo, como dije en el video anterior, que hay muchas personas que le aterra ver un video largo, un video de 1 hora, por ejemplo, le aterra y dice, no tengo tiempo para eso. Bueno, si hay un tema que realmente te interesa, que es un tema que no solamente se ve en 10 minutos, ni en 15 minutos, ni en media hora, es precisamente el aprender a desaprender. ¿A qué me refiero? A que uno, desde pequeño, por lo general, no nos enseñaron la forma correcta de desaprender. Porque todo lo que llevamos a nuestro hogar y a lo que llevamos a nuestra casa, me refiero a lo malo, no lo bueno, sino que estoy hablando específicamente de lo malo, esas costumbres, esa tradición, entre comillas, también se va a generar en la casa nueva, en el hogar nuevo que yo estoy formando. Si yo no tengo una buena base desde mi propia casa, desde mi propio hogar, difícilmente vaya a tener una buena base a futuro. Tenemos la capacidad, sí, amigos, de poder quebrar ese destino. Con nuestro libre albedrío, nosotros podemos quebrar el destino de los malos rasgos que aprendimos o de lo que vimos cuando pequeños. Esto es muy importante saberlo. Si yo tengo lindos recuerdos y yo digo, no, en mi casa nunca hubo problemas así grandes, que bueno, me alegro mucho, entonces usted puede decir, ya, yo quiero construir mi hogar, pero siempre va a tener un modelo, siempre va a tener un molde. Y ese molde ojalá se compare al molde que nos dejaron como legado el Creador bendito sea a través de su Sagrada Escritura. Y no hablo de religión, estoy hablando de la Sagrada Escritura, la Biblia, que la Biblia no es un libro que le pertenezca a una religión específica, sino que es un libro universal, maravilloso, fantástico, en el cual nos entregaron para toda la humanidad una serie de instrucciones para poder tomarlas en cuenta y de esta manera ser feliz. Gracias a Dios, muchos de los consejos que allí nos brinda es lo que nosotros hemos aplicado en nuestra vida. Al principio, obviamente, cuando uno tiene costumbre y uno quiere transferirla al hogar nuevo, a la casa nueva, tiene malas costumbres. Y a veces son costumbres arraigadas de la religión, de la familia, de los malos rasgos de la familia. Y por lo general las cosas buenas no las copiamos o no las transferimos. Este es el momento de hacer una pausa y decir, ¿qué quiere decir la casa enferma? Nunca lo había escuchado. Nosotros vimos en el video anterior que todo eso de la casa enferma tiene como base Levítico capítulo 14. Levítico capítulo 14. Eso es en el tercer libro de Moisés, que nosotros le llamaríamos, o vulgarmente se conoce como Antiguo Testamento. Y digo vulgar no por ser despectivo, sino que vulgarmente se conoce como el Antiguo Testamento. Pero dentro del misticismo no hay ni antiguo ni nuevo. Es la palabra viva del Creador viviente. No tiene tiempo, no tiene espacio, porque está fuera del tiempo, está fuera del espacio, que uno puede asumirla y puede entregarla o puede canalizarla para este tiempo y para este espacio. ¿Ya? Entonces, dentro de la Sagrada Escritura a nosotros nos habla de una enfermedad que primero le da a las casas, y me estoy refiriendo a la parte material, que después pasa, ¿cierto? De las paredes se pasa a la mesa, de la mesa se pasa a la ropa y posterior se pasa al cuerpo humano. Esta enfermedad se llama Sarat, ¿ya? Aquí vamos a ver algunas cositas. Sarat, que lo mal tradujeron como lepra, que lo veremos un poquito adelante en la diapositiva para explicar eso. La enfermedad se llama Sarat, es una enfermedad que se dio muy fuerte en la antigüedad con mayor poder. Hoy día estamos al 50%, pero en aquella época se daba al 100%. Entonces, no quiere decir que no sea menor o que esté extinta, para nada. Está en un 50% y eso sigue siendo peligroso. Sigue siendo peligroso para nosotros. Entonces,
¿En qué consiste? Nosotros nos damos cuenta que el libro de Levítico, que es un libro que por lo general la gente nunca toma en cuenta, porque es un libro que habla acerca de infecciones, es un libro que habla acerca de plagas, habla de fluidos, habla de los fluidos tanto en el hombre, los fluidos tanto de la mujer, habla acerca de la persona que tuvo un hijo y está en el proceso de la cuarentena, habla de cuarentenas que tienen que ver con enfermedad, habla de rituales, habla de sacrificios, corbán mejor dicho, porque la palabra correcta es corbán. Sacrificio suena como muy fuerte, porque esa palabra nunca estuvo en el lenguaje hebreo. En el lenguaje hebreo la palabra es corbán, y corbán quiere decir algo así como acercamiento. ¿Mm? Claro, cuando usted escucha la palabra sacrificio, oh, terrible, pero dentro del contexto hebreo hay muchos mitos que la gente se va dando cuenta y en el fondo hay muchas palabras que son fuertes, como por ejemplo la palabra inmundicia con respecto a los fluidos, donde específicamente el fluido que uno expulsa, en la escritura lo llama vacío, vacío. Pero muchas personas se tomaron esto como tan personal diciendo que chuta, la mujer es inmunda, porque textualmente dice mujer inmunda, porque está en esta situación. Lo que la Biblia realmente en el hebreo dice es todo lo contrario. Dice vacía, no dice inmunda cuando está en su periodo mensual la mujer. Entonces ya el texto bíblico me cambió radicalmente porque no me está diciendo que la mujer es inmunda, me está diciendo que es vacía, está con halal, que es un vacío, acaba de expulsar sangre, ¿cierto?, en su periodo mensual, y el creador dice, esta mujer tienen que dejarla tranquila para que recupere esa sangre que estuvo en su periodo. Entonces, cuando nosotros leemos ese tipo de palabras tan fuertes como inmundo, inmundicia, claro, técnicamente uno diría, pero terrible esto, Dios como que estuviera enojado con todo el mundo. Y no, dentro del contexto hebreo, las palabras cambian y la verdad que se hace mucho más entendible y realmente uno entiende que el texto bíblico está defendiendo incluso a la mujer. La está defendiendo para que nadie la moleste. Lo mismo pasa con el hombre. Las enfermedades que tienen que ver con enfermedades venéreas, con enfermedades que tienen que ver con la piel, todo eso el libro de Levítico lo habla. Ahora, es muy interesante que en el libro de Levítico era lo primero que se le enseñaba a los niños. Los niños, sí, los niños, cuando la gente creería que el primer libro es el Génesis y esas cosas. No, en Israel, por ejemplo, en la antigüedad, lo primero que se le enseñaba a los niños era el libro de Levítico. ¿Por qué? Porque ahí habla acerca de lo impuro, de lo que no es puro, de los korbanot, que son los sacrificios, que lo llamaríamos nosotros. Entonces hay todo un procedimiento que incluye también el tema de las casas. Nos dice y nos insinúa directamente que las casas sí se enferman. Para hacerlo más rápido, más dinámico, en el fondo nos quiere decir que la materia, por ser materia, también tiene una vibración. Dentro de la mística, como ustedes pueden ver en este canal, tratamos, o con la ayuda del creador, intentamos tratar de hablar de la mística. La mística hebrea nos habla que el mundo de la materia no es simplemente materia que hay que desecharla, sino que la materia es un organismo que depende de la espiritualidad, por lo cual nosotros a la materia la tenemos que integrar a nuestra realidad y no desecharla, sino que transformarla. Partiendo por nuestra propia vida y nuestros comportamientos son o se ven afectados nuestra materialidad, ¿ya? Entonces, cuando nosotros hablamos de las casas, y como veíamos en el video anterior, el creador mismo dijo que él enviaría la plaga a la casa porque detectaba que esa casa había enfermedad de Zarat. Y la enfermedad de Zarat se envía de manera externa, ¿cierto?, hacia lo interno, pero esto fue provocado de lo interno hacia lo externo. Parece paradójico,
parece contradictorio. Es una enfermedad que viene de afuera hacia adentro, pero que fue provocada de adentro hacia afuera. Esto ustedes tienen que tenerlo súper claro. Todas las enfermedades que vienen de afuera son provocadas de adentro. Cuando hay desequilibrios energéticos, cuando hay desequilibrios emocionales, cuando hay desequilibrios mentales, se provocan fisuras espirituales. Y las fisuras espirituales provocan que nuestra materialidad, en nuestro mundo de la materia, también se vea afectada. Por eso que nosotros cuando hemos visitado casas, casas, nos encontramos que de repente uno siente la atmósfera como que la casa tuviera como una nube, la famosa nube negra, esa nube que sigue a las personas en los dibujos animados, muy parecido. Uno cuando entraba a las casas, cuando uno la iba a visitar, siente la frecuencia con estas energías sutiles que son imperceptibles, pero a veces uno las presiente. Entonces, lo que nosotros vemos a través de la escritura es acerca de la casa enferma que, al tomar en cuenta el efecto de la pandemia, nos hizo volvernos a las casas en cuarentenas, que viene del 40, ojo con este número, para examinar qué tenemos que hacer. Estábamos sumergidos dentro del materialismo excesivo y a nosotros se nos olvidó cómo era o cómo funcionaba una casa. Si ustedes se dan cuenta, y por favor pongan mucha atención con esto, una casa o donde usted vive, una habitación, tiene secciones, ¿ya? Si ustedes pueden observar una casa, así normalmente, una casa tiene una cocina que representa a nuestro sistema digestivo. Cuando ustedes ven que todo lo que uno ve en una casa son componentes que uno ve en nuestro cuerpo. Esto es muy interesante porque lo que nosotros reflejamos en el exterior es lo que realmente tenemos en el interior. Por eso que cuando uno va a hacer el aseo, no tiene que hacerlo enojado ni enrabiado, porque lo que usted está transmitiendo hacia afuera es realmente lo que usted tiene por dentro. Y si usted adentro tiene rabia, ira y enojo por no querer limpiar su propia vida, cuando usted va a hacer el aseo hacia afuera, usted lo va a hacer enrabiado y enojado porque es el reflejo, como un espejo, de lo que nosotros tenemos en el interior. ¿Ya? Entonces, cuando yo me pongo a observar cómo está constituida una casa, yo puedo ver que están mis órganos de manera separada. Por eso es que cuando yo voy al living voy a tener una energía distinta, cuando yo voy a la cocina voy a tener una energía distinta, cuando yo voy a mi dormitorio o a mi habitación voy a tener una energía distinta. Y muchas veces las personas nos han contado que sienten cuando vienen dolores de estómago o frecuentemente algo anómalo con el estómago, es porque se encontraban en la cocina. Y alguien podría decir, pero eso es normal porque en la cocina hay alimento. Precisamente el cuerpo te está llevando a la cocina a veces a buscar un vaso de agua, cuando perfectamente pudiste haberlo tomado desde la llave del baño. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces nuestro cuerpo se manifiesta sutilmente, y voy a ocupar esta palabra, sutilmente nuestro cuerpo nos está diciendo que hay que poner atención qué es lo que está pasando adentro desde afuera. Por eso cuando yo voy a la cocina, y en la cocina, ¿cierto? Ahí me preparo algo, alguien puede cocinar, alguien puede prepararse un sándwich, alguien puede sacar algo del refrigerador. Es lo que está sucediendo dentro de mi cuerpo. ¿Por qué? Porque me está llamando a que tengo una necesidad de comer. Entonces, cuando la cocina yo la estoy o estoy ubicado precisamente en ese momento y en ese lugar físico, algo también al mismo tiempo se está conectando con mi estómago. Cuando yo necesito descansar, cuando yo necesito a lo mejor dormir profundamente, yo perfectamente lo puedo hacer en el sillón del living, o lo puedo hacer en una silla, o puedo sentarme en la mesa, pero no es lo mismo cuando usted va a dormir a su dormitorio. ¿Por qué? Porque el dormitorio representa la mente.
¿Mm? El dormitorio representa aquel lugar sagrado que es precisamente la mente, el cerebro. Entonces, cuando yo empiezo a ver, yo digo, oye, hermano, pero yo no tengo una casa tan grande. Pero fíjate en el orden que tú tienes la casa. Si tú eres una persona que eres totalmente desordenado, así como disperso, es porque así también está tu vida por dentro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las energías, mis amigos, este tema del poder, de la energía, a veces uno no lo toma en cuenta. ¿Por qué? Porque cuando hay una casa que está desordenada, como que está todo revuelto, precisamente hay energía revuelta. Cuando usted tiene una casa ordenada, limpiecita, entonces la energía va a andar y va a correr y va a circular de manera perfecta. Entonces, cuando yo analizo y digo, caramba, mi sistema digestivo está a punto de evacuar, entonces tengo que ir al baño, al WC, ¿cierto? Y voy al baño, ahí está funcionando mi sistema digestivo. Entonces yo voy en paralelo con la energía que estoy viviendo. Entonces, ¿qué pasa con una casa? Una casa, mis amigos, es el reflejo de lo que yo tengo adentro de mi cuerpo. Cualquier persona diría, oye, pero nunca lo había pensado así. O porque es normal tener una casa, es normal tener un baño. No, no, no es tan normal. No es tan normal sabiendo y averiguando que en la antigüedad los primeros hombres, los hombres primitivos, vivían en cavernas, vivían en cuevas, pero aún así hoy día la arqueología está viendo y detectando que eran súper ordenados y tenían un sector para defecar, tenían un sector para cocinar, tenían un sector para dormir, incluso en una cueva. Lo mismo pasa con una choza, había una choza especial para hacer ciertas cosas y habían otras para poder dormir y conversar. Entonces, cuando yo empiezo a analizar cada parte del cuerpo, también funciona de acuerdo a lo que yo tengo en la casa. Entonces, cuando yo veo una energía que está más o menos mala, o siento o presiento que hay una energía, y esto es muy recurrente, amigos, esto es súper delicado, pero ustedes tienen que tomarlo en cuenta. Cuando yo, por ejemplo, siento que hay pasos o voces, o escuchando poltergeist, lo que sea, que está dentro de mi living, por ejemplo, entonces inmediatamente tengo que asociar que anda una enfermedad o anda una plaga o anda algo que me quiere afectar a lo que es todo mi centro, que es el corazón. Nosotros en las mensualidades estamos intentando poder enseñar a nuestros amigos compartiendo algunas experiencias de vida y algún material que tiene que ver con lo místico de la recitación de los salmos. Nosotros cuando hacemos estos tipos de trabajo, para limpiar la casa, no solamente en lo físico, yo debo mantener esa energía en armonía. Y para tener esa energía en armonía yo tengo que aprender a vivir, a aprender a desaprender, a sacar las malas costumbres. ¿Mm? Yo sé que en su casa usted puede hacer lo que quiere y usted es libre de hacer lo que quiere en su casa, ¿cierto? Ya, eso estamos muy claros. Pero si alguien quiere vivir de acuerdo a las instrucciones que el creador recomienda que hay que vivir en una casa, yo personalmente le hago caso al creador. Por eso que no voy a tener desequilibrio y menos en mi cuerpo, si yo me ajusto al plan que él tiene para nosotros para poder vivir. Entonces, ¿qué sucede? Si yo estoy sintiendo cosas, pasos en ciertos lugares, es porque después en mi cuerpo se va a ver afectado. La casa es un reflejo de mi cuerpo, para que ustedes se hagan una idea. Entonces, la cocina representa el sistema digestivo, el baño a mi sistema digestivo ya de evacuar, mi cerebro, el dormitorio, mis pulmones y toda la parte del corazón, pulmón, la respiración se encuentra en el living, ¿ya? El patio y todas esas cosas está todo ordenadito, que a futuro lo hablaremos, pero ahora queremos solamente enfocarnos en esto. La pandemia pareciera que no nos hizo entender lo que era una casa. ¿Por qué? Porque para nosotros y para las personas que vienen del mundo religioso, las casas eran simplemente materiales que no tenían vida, materiales que eran inertes. Hoy se ha demostrado con ciencia más avanzada que nada está muerto.
incluso hasta las piedras vibran, la madera vibra, el cemento tiene una energía. Los materiales, se han hecho experimentos con infrarrojos y se han dado cuenta que una persona cuando pasa su mano y empieza a hacer una fricción en la pared, queda por largo tiempo una energía o una mancha de calor que se impregna en la materia. Entonces, mis amigos, esto de la pandemia, que ha sido muy terrible, ¿cierto? Para algunas familias que han tenido más pérdidas que otros, para otros no han tenido pérdidas, pero sí se han visto afectados en su economía, por ejemplo. Nos damos cuenta que pareciera que no nos hizo entender lo que significaba una casa y por qué nos mandaron a la casa. Es porque en la casa nosotros tenemos que asumir y entender que así como está mi casa, así estoy yo. ¿Ya? Entonces, el Levítico 14, y esto es tarea para todos ustedes, la Zarat es una enfermedad espiritual física que la mal tradujeron como lepra. ¿Ya? Esto es muy importante porque la enfermedad se llama Zarat y la Zarat afecta primeramente a las casas. ¿Ya? Entonces, amigos, dice así en el versículo 36 de Levítico: entonces el sacerdote mandará desocupar la casa antes que entre a mirar la plaga, para que no sea contaminado todo lo que estuviera en la casa, y después el sacerdote entrará a examinarla. Aquí lo que estamos viendo era que alguien de afuera tenía que inspeccionar. En este caso, el sacerdote tenía que examinarla, como dice el texto, pero la pregunta es, ¿no se supone que tenían que ir las personas del aseo? ¿No se supone que tenían que ir otro tipo de personas a examinar? ¿Por qué un sacerdote tendría que ir a examinar algo que se supone que no tiene nada que ver con espiritual? De hecho, cuando nosotros empezamos a analizar estos textos profundamente, nos damos cuenta de que entonces, si el sacerdote va a mirar la casa, cualquier persona normal, natural diría, oye, pero deberían ir las personas que limpian, las personas que lavan, las personas que se preocupan de la construcción, los maestros carpinteros. Ellos tienen que ir a ver si la mancha de la Zarat está en las paredes y ellos la tienen que sacar. Bueno, para su información y para su conocimiento, la Zarat no es una enfermedad que se pueda sacar con agua, simplemente, ni lavando ni limpiando. ¿Por qué? Porque la Zarat es una enfermedad que se le daba a las casas primero y que se impregnaba en la materia, contaminando la materia. El texto de Levítico nos habla de una Zarat maligna y de una Zarat normal. O sea, estamos hablando de dos niveles de Zarat, una que es agresiva y una que no es tanto. Entonces, cuando nosotros empezamos a leer estos textos sagrados, nos damos cuenta que entonces, si la Zarat se enfermó, tenía que ir un sacerdote, en este caso, un Cohen, en hebreo, que el Cohen era el que detectaba o el que percibía la atmósfera espiritual y hacía un examen minucioso, paso por paso. Entonces, la advertencia que nos hace a nosotros, y la gente podría confundir esto diciendo, pero el pastor es el sacerdote. No. Eso es una atribución, un acuñamiento, no sé cómo se dice, pero esa es una forma que la religión le dio a que el sacerdote se estaba refiriendo al pastor o al obispo, ¿no? El sacerdote es el jefe de hogar. Y alguna mujer podría decir, alguna de nuestras amigas, de nuestro hermano, dirá, pero ¿sabe que yo soy soltera? Bueno, usted pasa a ser el lugar del sacerdote, usted es la que tiene que examinar la casa. ¿Qué es lo que era un Cohen? Lo que tradujeron como sacerdote, que viene de sacerdotis, alguien sagrado. Una persona que se preocupa de lo sagrado. ¿Cómo? Si me tengo que andar preocupando por las paredes y por la limpieza de las paredes, debería llamar a los que hacen la pega del trabajo de la construcción, nuestros amigos carpinteros, ellos. No. Acá el texto dice no. Esto tiene que ver con algo espiritual. Entonces, si las casas se contaminan, si las casas se manchan, si las casas cambian su frecuencia, porque yo como persona no estoy haciendo bien mi trabajo. No estoy cuidando mis ojos, no estoy cuidando mi boca. Entonces,
Mencionábamos en la charla anterior que en paralelo a esta situación se encontró una situación muy particular de brujería, de magia, y quiero contarles una experiencia que yo la conté al grupo del grupo de estudio y que me gustaría poder compartirla con ustedes, obviamente muy resumida porque es muy largo, pero eh, refiriéndose a este mismo tema. Por favor, amigos, me encantaría que ustedes pusieran mucha atención en esta parte. Llevamos casi media hora y me gustaría poder que pongan mucha atención con esta situación. Ustedes recuerdan en el video anterior que les contamos que participamos de el visitado, el cuerpo de visitadores de hermanas Dorca y de varones, en mi caso. Y en una oportunidad nos pidieron ayuda para poder ir a una casa donde estaban sucediendo fenómenos paranormales, así onda, ¿cómo se dice? eh, Paranormal, como en las películas paranormales. ¿Ya? El asunto es que aquí ustedes tienen que tener cuidado porque ya, aquí. Consejos prácticos para que usted pueda pensar lo que estamos hablando. Pensar, para que a usted no le pase. Resulta que nos pidieron ayuda para poder ir a orar, para ir a poder a ungir, porque el ungimiento se conoce dentro de la religión como orar por alguien, y colocando las manos, concentrándose, pidiéndole a Dios para que pueda ayudar a una persona. Eso se le llama ungimiento. Hay muchos tipos de ungimiento, hay muchos tipos de trabajo. Entonces, nos pidieron ayuda porque se había metido una entidad espiritual que estaba haciendo y deshaciendo en esa casa. Y es curioso que estaba quebrándose cosas, se escuchaban pasos, se escuchaban voces y por el estilo. En el cuerpo de visitadores recuerdo muy bien que muchas personas fueron sin prepararse. Nosotros ayunamos antes de ir a una casa, porque se ayuna antes de ir a una casa que está sufriendo este tipo de situaciones, como consecuencia de una práctica que se hizo, y que antes de visitar una casa para ir a orar, a hacer un trabajo espiritual, nosotros tenemos que prepararnos y principalmente con una modalidad, una técnica que se llama el ayuno. ¿Ya? El ayuno es dejar de comer 24 horas para dejar el cuerpo para que se desintoxique y así de esa manera poder debilitar de cierta manera el instinto animal y fortalecer la parte espiritual de uno. Y hubo un sector del grupo que no hizo eso y dijo, yo me confío porque yo ya he hecho este trabajo, a mí no me va a pasar nada. Resulta que antes de ir, nosotros en oración pedimos al Creador que nos mostrara o nos revelara qué podría estar pasando en esa casa, cuál fue el origen del problema, por qué entró una entidad, por qué entra un demonio a una casa, o por qué entran varios espíritus a una casa. Y la respuesta no se hizo esperar, gracias a Dios, y pudimos ver a través de sueños lo que había ocurrido. El tema es que fuimos a esa casa y ocurrió, y estaba ocurriendo mientras orábamos, ocurrió el fenómeno paranormal y nosotros fuimos testigos de eso. Empezamos a ver que las cosas se empezaban a mover y de pronto empezamos a orar y en un momento las personas que no se prepararon sintieron que los mordió algo muy grave y muchas personas quedaron con el brazo izquierdo paralizado. Tú puedes decir esto es sugestión, esto es raro, extraño, el nombre que tú le puedas poner. Si tú no crees en esto, obviamente que va a ser muy difícil intentar convencerte de las cosas espirituales, y está bien porque a lo mejor tú nunca lo has vivido. No hay una crítica contra eso, contra las personas que nunca han vivido una práctica espiritual.
Pero cuando tú ves que las personas tienen marcado como que fuera una serpiente que los mordió, ya tú podrías decir el poder de la mente. Ya, pero aún así, ¿quién le dio el poder a la mente para que hiciera eso? El fenómeno era simple, había una entidad tipo serpiente invisible que estaba mordiendo a aquellas personas que estaban débiles y haciendo ese trabajo espiritual. Y a nosotros no nos pasó nada porque nos habíamos preparado. Para que usted pueda comprender qué fue lo que ocurrió allí, qué fue lo que pasó, cuál fue lo grave de la situación. Era que la persona dueña de casa había hecho un trabajo de magia por encargo y la magia se le rebotó y le llegó a su casa. Entonces, ¿cuál fue nuestra oración? Porque alguien podría decir, hay que reprender a los demonios para sacarlos. No, acá no era reprender, acá era pedir perdón. Y cuando empezamos a ver el fenómeno, porque habían algunos que estaban reprendiendo, estaban intentando echar ese espíritu, el espíritu lo atacó violentamente. ¿Qué es lo que ocurrió? Que después tuvimos que parar para que aclaráramos el asunto y explicar por qué estaba ocurriendo este fenómeno. Resulta, amigos, que conversamos con la dueña y le dijimos así abiertamente: usted fue la causante de hacer una brujería y una magia contra una familia, y esta familia estaba protegida. Y al estar esta familia protegida, el mal se le devolvió a su propia casa. Entonces, por nuestra parte, nosotros estábamos orando no para echar al demonio, estábamos orando para que Dios la perdonara y perdonara a esta familia por confabular de hacer un mal hacia otra gente, a otras personas, que no se hace eso, está prohibido hacerlo. Entonces, claro, unas personas están pidiendo ayuda para que echen a un demonio que se le había entrado, pero ellos no habían dicho, omitieron la gran verdad, que ellos habían tirado un mal a una casa y se les devolvió. Entonces, amigos, nosotros, ¿cuál es el consejo práctico? El consejo práctico que nosotros les estamos enseñando a los demás es el siguiente: si yo en mi casa, si yo estoy enfermando mi casa, es solamente por culpa o responsabilidad mía. Si yo practico el mal, si yo hablo mal, si yo veo mal, si yo todo el día paso gritando, si yo todo el día paso peleando, que no tengo paz ni siquiera con el vecino, ni con el perro, ni con el gato, ni con la ardilla, ni con el conejo, ni con la iguana, lo que sea, ni con el dinosaurio, no va a tener tranquilidad en tu hogar y vas a atraer lo negativo por el sistema de la igualdad de forma. La igualdad de forma es cuando yo atraigo lo que yo tengo, cuando yo atraigo lo que soy. En ese sentido, entonces, nos encontramos con un gran problema, y el problema es que si yo no hago un autoexamen de qué es lo que tengo, entonces ¿cómo voy a poder limpiar mi casa si yo realmente tengo lo malo dentro de la mía? Entonces, por eso es que aquí los consejos prácticos puse ver video anterior, que se refería al aseo. Entonces, ¿cuáles son los consejos prácticos que ahora vamos a hablar? Les conté esta historia real, la vivimos nosotros, acerca de una familia que hizo un mal contratando a una hechicera para que les tirara el mal a una familia, y resulta que se les devolvió a ellos mismos. Entonces, atacó esta entidad a las personas que no estaban preparadas. ¿Por qué? Porque se sintieron seguros, se sintieron confiados. Dijeron, nosotros ya hemos pasado por esto, no necesito ayuno, la arrogancia, la vanagloria, y se pusieron a reprender demonios para arriba y para abajo, y resulta que el demonio vino y lo atacó y estuvieron con el brazo paralizado como una semana. Entonces, ¿cuál es el consejo? El consejo, como lo vimos en el video anterior, un brujo hechicero de alto nivel llamado Balaam en las Biblias en español, en hebreo se conoce como Bilam, fue contratado por otro rey brujo que se llamaba Balac.
la historia de Balac y Balaam. Balac y Balaam. Entonces, un rey brujo, rey de Moab, contrata a Balaam o Bilam para maldecir al pueblo, y él dice: yo no puedo maldecir a un pueblo que está bendito por Dios. Pero hay algo más importante de esa frase, es que él dijo: este pueblo realmente ha cuidado que Dios lo bendiga. El pueblo ha cuidado que Dios lo bendiga. Y bendición no me estoy refiriendo a cosas materiales, sino que estamos hablando de protección. Bendición significa no solamente que a ti te regalen algo lo físico. Bendición es algo cuando tiene que ver con protecciones del mal ojo, protecciones de maldiciones, protecciones que no vas a tener accidente, que vas a ser cuidado, vas a ser protegido. Entonces, una de las palabras y frases memorables que todos los días de Shabbat nosotros cantamos se conoce como el Matobu o Aleja Yaakov Mishkenoteja Israel. Significa que cuando este brujo iba a maldecir, de pronto las palabras le salían como bendición y decía: cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, tus habitaciones, oh Israel. Hablaba acerca de una hermosura y de una belleza, tiendas y habitaciones. Entonces aquí nos está hablando de dos aspectos distintos de una casa. Algo que es hogar y casa, lo que es una habitación y una morada. Dos conceptos bastante profundos que lo vamos a ver en las mensualidades, pero yo ahora les puedo explicar algo breve. Una casa está protegida siempre y cuando un hogar esté protegido. Si un hogar no está protegido, la casa no está protegida. La maldición va a llegar solamente cuando ese hogar o esa casa se vean afectados por los mismos moradores. O sea, es como que dentro de tu centro de protección, el bloqueo o el campo magnético de bloqueo, de afuera no se puede penetrar, pero basta que alguien de adentro empiece a desactivar la alarma, entonces van a poder entrar. O sea, alguien de adentro lo tiene que hacer, que en este caso por lo general somos nosotros mismos. ¿Ya? Entonces, para cuidar de eso, nosotros tenemos que tener en cuenta dos grandes cosas importantes. Dos, aparte de lo que vimos en el video anterior. Y es cuidar de quién entra y yo a dónde entro en una casa. Porque si yo voy a entrar a una casa y si yo estoy en una frecuencia idéntica a esa casa, yo voy a transportar, como dice ahí el tema, lo voy a transportar a la mía. Y por favor pongan mucha atención porque con esto vamos a terminar la charla con lo siguiente. Cuando una persona entra a nuestra casa, por lo general va a intentar penetrar en nuestro hogar. ¿Qué significa penetrar en nuestro hogar? Es cuando nosotros hablamos de más. Hay cosas que las personas no deben saber simplemente. Y eso es netamente responsabilidad de uno. Yo aquí, como les digo, estamos dando consejos. Si usted los quiere tomar, perfecto. Si usted no los quiere tomar, no los tome. No está obligado tampoco. Solamente aquí la decisión es suya. Por lo general, cuando una persona se compra una casa o cuando una persona va a vivir a una nueva casa, sea arrendada o lo que sea, acostumbra, no sé por qué tiene esa costumbre, esa mala costumbre, de sacar foto y mostrarla a donde vive. Oh, y uno dice: oh, gracias a Dios que Él me bendijo, y le saca foto a toda la casa. Peligro. Eso es lo más nefasto, y yo me atrevería a decir, diría una palabra más fea, pero no la voy a decir.
diría que es lo más nefasto que una persona hace. Demostrar dónde vive. ¿Por qué? Porque usted está mostrando, está abriendo las puertas a los ojos envidiosos. Tú no sabes quién ve tus redes sociales. Alguien puede decir, no, yo tengo a mi propia familia. Eso es tan ingenuo como de decirle a los niños cosas que no son. Eso es tan ingenuo, decir, no, es que solamente las personas que están en mis redes sociales me ven nomás mi perfil. Oye, de afuera te pueden hackear y hay muchas formas de ver perfiles de personas que están con bloqueo, así que es fácil hacer eso. Tú no sabes quién te está viendo. Pero acuérdate, hubo un mago que tenía el poder de mirar, pero no pudo mirar a las tiendas de Israel en la parte interna. Por eso que él dijo, cuán hermosas son tus habitaciones, o sea, cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, tus habitaciones, Israel, porque él no vio a las personas, él vio solamente el objeto. No vio el interior, porque estaban protegidos, estaban bloqueados. Este mago, este hechicero, este brujo de alto nivel tenía la capacidad de ver atravesar las paredes como igual como Superman. Entonces, ¿por qué no pudo ver a los hijos de Israel internamente? Él solamente vio las paredes. ¿Y por qué dijo tus tiendas y tus habitaciones? Porque no llegó a más. ¿Por qué? Porque Israel se preocupó de no mostrar todo lo que tenía. Aquí caen cristianos, aquí caen gente religiosa de otros credos que tienen esta mala costumbre de mostrar lo que no tienen que mostrar. ¿Por qué estáis mostrando? Tú no sabes quién te está mirando y después te llega mala energía y esa mala energía te llegó porque tú fuiste una persona que no se preocupó, no se fijó y lamentablemente te entró mala energía porque tú mismo la provocaste. Lo mismo pasa con las fotografías de los bebés. Nosotros hemos dado muchos consejos de este tema. Un bebé, dentro de nuestra tradición, nos enseña que los bebés no le puede andar mostrando las fotografías cuando tienen hasta 3 meses. Está prohibido mostrar fotos. Después de 3 meses, ya tú si quieres puedes compartir una fotografía, una que otra, pero en los primeros 3 meses, ojalá ver el video del canal donde hablamos del mes de Tamuz, donde hablamos de la recitación de los salmos y de un video que se llama La llave número 11 o la cadena número 11 de los salmos. Por favor, véanla en el canal. Ahí explicamos un poquito de qué se refiere a esos 3 meses. Entonces, los primeros 3 meses nosotros no mostramos ninguna fotografía de nuestros hijos. Pero la gente acostumbra a mirar la guagüita, sacarle fotos, vienen los familiares, todos las cuelgan, algunos sin permiso, llegan y son tan irrespetuosos, tienen la emoción, porque no se controlan, y dicen, no, voy a mostrar a mi sobrinito, voy a mostrar a mi primita, voy a mostrar aquí y allá, ni siquiera le preguntaron, y llegan y muestran, y después el mal de ojo, ¡pa! Hay una entidad demoníaca que la hemos visto, o sea, mencionado en la mensualidad de los salmos, que hay 2 poderosas entidades femeninas demoníacas y masculinas también que odian a los niños. Por lo tanto, siempre van a andar buscando fotografía, imágenes, videos para atormentar a esos niños. Pero ese es otro tema. Lo que aquí estamos diciendo de cuidar quién entra y a dónde entro en una casa. Si yo no estoy preparado, si yo tengo mala energía, ando con odio, ando con ira, con rabia, yo no puedo ir a una casa porque esa casa la voy a contaminar si esas personas son débiles o si esas personas no están con protección. Porque puede ocurrir todo lo contrario, que yo voy enojado, enrabiado y cuando yo voy a una casa como que se me quitó. Y las personas que viven en esa casa tienen un alto nivel espiritual y disiparon las tinieblas que a lo mejor estaban dentro de mí. Pero después cuando yo llego a mi casa, vuelvo a entrar en mi mismo círculo vicioso. Entonces, si yo no cuido, o sea, cuidar de quién entra
no es solamente a quien yo dejo entrar en la casa, amigo. Es quien ve mi casa, ya sea en las redes sociales, ya sea en una fotografía. ¿A quién le estoy mostrando yo mi casa? Oh, me compré un televisor nuevo. Oh, me compré un par de zapatillas. ¿Por qué haces eso? ¿Quién te enseñó a ti a hacer eso? La gente dice, es que para que vea mis logros. Eso se llama ego, amigo. Ego, amiga. Vanagloria. Andáis llamando la atención. Andas llamando para que todos te vean. Te quieres sentir importante. Quieres sentirte tomado en cuenta. Tienes un vacío en tu interior que necesitas la aceptación del resto. Entonces ese no es un trabajo que se solucione mostrando cosas. El trabajo lo tienes que hacer tú internamente y pedirle a quien realmente hay que pedirle la ayuda, al santo bendito, y decirle, Creador, sabes que yo me siento vacío. Siento que la gente no me valora y eso está mal. Porque yo debo sentirme valorado y querido por mí mismo primero, no llegar al exceso del hedonismo, sino que quererme, amarme yo mismo para después yo amar a los demás. No necesito demostrar nada a nadie. Entonces, cuidar de quien entra a nuestra casa, ya sea por la vista, ya sea por fotografía, ya sea por entrar a la casa. Hay muchos métodos para poder, nosotros lo hemos hecho, cuando llega alguien que nosotros, ya sea porque hay un cumpleaños, ya sea porque alguien viene de imprevisto, y si viene con la mala onda, como se dice, y se va esa persona, inmediatamente a hacer un aseo. Nosotros inmediatamente hacemos un aseo. ¿Por qué? Porque tú al hacer el aseo, también se va también lo malo. Entonces, por eso, siempre y cuando el aseo tú lo hagas correctamente. Y ahora, por favor, atención con esto. No es lo mismo hacer aseo en luna creciente que hacer el aseo en luna menguante. Cualquier persona diría que hacer el aseo en luna creciente es más poder porque está recibiendo poder que en luna menguante que se está acabando. Y es totalmente lo contrario. Una persona se va a ver con más poder de hacer el aseo, de limpiarlo correctamente en luna menguante. Eso no quiere decir que alguien diga, ah, entonces el aseo no lo hago ahora y lo voy a hacer en luna menguante. No, pues hermano. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de que donde hay más energía para poder limpiar el hogar es después de luna llena hasta la luna nueva. Son 14 días que se conoce como la luna menguante. Usted dirá, ¿de dónde nos pasamos de una parte espiritual a los secretos de la abuela? Bueno, por si ustedes no lo sabían, la Biblia a nosotros nos muestra muchos secretos, y sobre todo con los novilunios. Los novilunios, conocidos como los Rosh Hodesh en hebreo, las lunas nuevas, los ciclos lunares. Los novilunios, mis amigos, dentro de la tradición mística hebrea, nos enseña a nosotros consejos prácticos de poder detectar en qué momento actuar y en qué momento no actuar, en qué momento hablar y en qué momento no hablar, en qué momento viajar y en qué momento no viajar. Entonces, estos conocimientos son bíblicos, pero la gente no los conoce. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer un aseo, y yo digo, ya voy a hacer un aseo en luna nueva, o sea, en luna creciente, son 14 días, no voy a tener la misma energía ni el mismo power para hacer el aseo, por lo tanto tengo que poner el doble o el triple de mi energía para poder hacer un aseo correcto. Pero si es luna menguante, no me va a costar tanto, no tengo que hacer tanto esfuerzo para limpiar una casa, tanto en lo espiritual. ¿Mm? Entonces, cuando lleguemos a eso, amigos, que bueno, todo esto es un entrenamiento. Todo esto es un entrenamiento. Todos estos conocimientos se entregan porque hay una previa antes. No es llegar y decir, ah, mira, él dijo que había que hacer el aseo correctamente en luna menguante. Pero la pregunta es, ¿por qué, po? Tú ahora a lo mejor sabes que se hace así, pero tienes que saber por qué. Y también tienes que saber cómo tiene que estar tú para hacer un aseo. Entonces, por lo general, nosotros lo hemos visto, que muchas veces
las casas cargadas tiene que ver solamente porque las personas hicieron el aseo enojado. ¿Por qué crees tú que en el tabernáculo, en el templo, los que hacían el aseo eran sacerdotes y eran levitas? ¿Por qué piensas tú? Cualquier persona diría, mira, cualquier persona puede hacer el aseo. No, en lo sagrado tiene que hacer el aseo la persona sagrada. En este caso, una persona que se apartó de lo malo para poder hacer el aseo en la casa del Creador, sin desmerecer obviamente a ninguna persona, porque a nadie hay que desmerecerla, pero cuando hay objetos y cosas sagradas, la persona tiene el poder de modificar la materia y puede contaminarla solamente con su presencia. Por eso yo cuando voy a recibir a alguien, yo a veces llegará gente, ya sea por un evento, cumpleaños, que son los más típicos, y obviamente que hay gente que a ti no te gustaría que entrara a tu casa. Po. Seamos francos, hay gente que tú dices, siempre cuando viene esta persona siempre pasa algo. ¿O no? ¿No te ha pasado eso a ti? Siempre cuando viene esta persona como que la casa la deja con densa, así, tensa. Bueno, en ese momento, cuando después que se vaya, tú tienes que empezar a hacer un aseo. Y tu mente tiene que ir dedicada a hacer un aseo de la mejor manera, con alegría, no con odio. Porque si tú empiezas a hacer el aseo y empiezas a hablar mal de esta gente que a ti no te gusta, entonces la energía va a quedar ahí dentro de la escoba y dentro de las paredes y del piso. Y después cuando tú termines de hacer el aseo y te vas a ir a acostar, cuando tú vas a dormir, esa energía va a llegar a tu mente y te va a contaminar. Entonces, son muchas cosas que hay que analizar. Estos son consejos prácticos. Hay cosas que no las podemos hablar públicamente porque para hablarlas tiene que tener todo un contexto. Y en ese contexto nosotros estamos haciéndolo en el curso de recitador de salmo que va por módulo. Aquí estamos compartiendo consejos prácticos que se pueden hacer. Por ejemplo, y con esto termino. Dentro de la tradición judía hay una enseñanza bastante linda que por lo general las personas lo toman súper literal y tiene que ver con trasladar objetos en Shabbat. Por ejemplo, la halajá judía, estoy hablando de halajá judía, que tomaron de algunos textos bíblicos y ellos lo interpretaron de una manera distinta. Algunos lo hacen, otros no lo hacen, algunos no simplemente no lo toman y hay otros que lo estudiamos. Pero lo estudiamos con un contexto espiritual, que también en lo físico tiene una repercusión. La halajá judía o la instrucción judía enseña que en Shabbat uno no debería transportar una caja de un recinto a otro. ¿Por qué? Porque uno va a ocupar fuerza, se va a cansar y en Shabbat uno no debe hacer fuerza, no debe saturar su cuerpo, lo tiene que dejar descansar. ¿Ya? A eso se le conoce como una de las melajot de Shabbat, que tiene que ver con los trabajos prohibidos que se hacen en Shabbat. ¿Ya? Transportar una caja pesada, trasladarla de un recinto a otro recinto. Dentro de la casa sí lo puedo mover, si es necesario. Pero transportarlo a otra casa está prohibido porque yo voy a agotar mi cuerpo y voy a exceder el límite de mi propio cuerpo. Entonces yo ya estoy transgrediendo el Shabbat porque en el Shabbat yo tengo que descansar también. Descansar en el alma, en el espíritu y en lo físico. Pero en la mística tomamos este consejo de transportar una caja y nosotros lo asociamos a que está prohibido transportar problemas en una caja. Problemas en una caja significa transportar nuestros propios problemas de una casa a otra. Significa llevar mis problemas, llevar lo que a mí me pasa, lo que a mí me está afligiendo, transportarlo a otra casa. Y esto, obviamente, que tiene que ser muy bien explicado porque las personas lo van a tomar mal. ¿Qué significa? Quiere decir que si yo tengo un problema y lo voy a contar a una persona,
Y si esa persona tiene la capacidad de darme un consejo, ¿quiere decir que eso está prohibido entonces? No. Cuando yo llevo un problema en una caja, significa mi corazón, lo llevo a una casa donde a lo mejor yo puedo recibir un consejo, no hay ningún problema. El problema ocurre cuando yo como persona llevo problemas a otra casa y en esa casa yo no voy a encontrar a lo mejor consejo, sino que yo como que me quiero desahogar y le voy a dejar mis problemas a esas personas y ahora esa familia va a quedar con ese tipo de problemas y toda esa energía mala quedó en ellos también y yo fui a dejar problemas a los demás. A eso se está refiriendo el texto bíblico. Me refiero el texto alágico, mejor dicho. Transportar problemas en una caja, de moverla de una casa a otra casa en un ámbito místico, significa que yo no puedo ir a dejar mis problemas a otra casa y que otra casa se empiece a pelear entre ellos mismos por causa de mí. ¿Mm? Entonces, este es un consejo súper práctico para los matrimonios. Obviamente que hay límite y los abusos y las peleas y vejaciones o denigraciones, obviamente que yo tengo que eso denunciarlo de alguna manera y pedir ayuda, ya sea a algún familiar, a algún pariente, decirle, mira, ¿sabes qué? Estoy siendo maltratado, estoy siendo maltratada, tengo un problema. Eso sí se puede contar. Pero yo me refiero a un tipo de consejo, o sea, perdón, a un tipo de problema que es querer que yo vea en las otras familias que sean infelices. Así como yo no soy feliz, yo ver en los demás que los demás sean infelices. A eso se está refiriendo lo que estamos hablando. No que usted, al contar un problema porque necesita ayuda, usted diga o piense, no, no lo debo hacer porque está prohibido. No, 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 no. Si usted necesita ayuda y usted necesita contar un problema, cuéntelo y pida ayuda, pida consejo. Lo que aquí estamos intentando explicar, porque este es un tema súper complejo, por eso les digo yo, que hay temas que no decimos porque son largos de explicar y merecen todo el tiempo y horas de explicación. Aquí estamos hablando de una situación muy puntual de personas que por lo general acostumbran a llevar problemas internos de la familia y llevarlo a otras familias para que las otras familias se contaminen. Eso está prohibido. ¿Mm? Eso está totalmente prohibido. Por eso es que se le llama transportar problemas en una caja. ¿Por qué? Porque por lo general los problemas no se ven y yo cuando llego a otra casa, basta que yo abra las tapas de la caja y empiezo a hablar mal de medio mundo y yo contamino esa casa. Entonces, este es un consejo práctico, amigos. Cuando alguien te venga a dejar una caja por encomienda, espiritualmente hablando, tú inmediatamente tienes dos alternativas. Tú decir, mira, ¿sabes qué? Te puedo pedir un favor grande, grande. Mira, tú vienes solamente a desahogarte acá. Tú no vienes a pedir consejo porque cuando nosotros te damos un consejo, tú no los aceptas. Ahí tienes un indicio. ¿Qué significa? Que cuando alguien va a tu casa y te dice, yo vengo a desahogarme aquí, pero si esa persona no escucha los consejos, o no te pone atención, o no los pone en práctica, es porque esa persona, inconsciente o conscientemente, te está dejando sus problemas en su casa y esa energía va a quedar ahí. Por otro lado, cuando alguien te va a pedir un consejo y te va a contar sus problemas y esa persona escucha el consejo, pone atención y luego dice, sabes que lo voy a hacer y lo hace, entonces tu energía se le transfirió a esa persona y la ayudaste. Entonces tú tienes que tener muy claro y tener en cuenta quién entra en tu casa y cómo entra en tu casa, porque tu casa es un reino. Es un reino. Tu casa, tu hogar es un reino. Tú tienes que vigilar por él. Tú tienes que preocuparte quién entra y quién sale. Nosotros siempre damos estos consejos.
Yo cuando voy, por ejemplo, a alguna otra casa y alguien me dice, oye, ¿me puedes sacar algo del refrigerador? Yo pido permiso para abrir el refrigerador. Y alguien podría decir, ah, pero si el dueño de casa o la dueña de casa te dice que abra el refri, sí, pero yo pido permiso igual. Alguien podría decir, oh, qué cortesía. Eso es porque la gente no tiene idea qué se mueve en el ámbito espiritual cuando yo llego y abro algo que no me corresponde, o cuando yo llego y trajino, porque hay algunos que tienen esa práctica de trajinar, van a una casa y van abriendo puertas. ¡Uy, qué bonita! Y con esto voy a terminar, amigo. Ahora sí. Ten mucho cuidado cuando alguien te dice, oh, podríais cambiar el color de la casa. Ten cuidado con ese tipo de personas. Puede tener buenas intenciones o puede no tenerlas. O una persona que constantemente te critica y decir, oye, pero oye, ¿qué fue estos muebles? Deberías comprarte otro. Ten cuidado. Y probablemente tengamos que hablar una charla número 3 de ese tema. Probablemente. Pero para que no se le haga más gravoso, mis amigos, quiero terminar esto para que usted pueda examinar su vida, examinar la vida, y si usted encuentra que hay alguien que está viviendo esta situación, comparte este video, comparte este material, va a ser de mucha ayuda. De verdad que va a ser de mucha ayuda para mucha gente. ¿Ya? Así que esté atento a lo que se expone en el canal y compártalo, véalo, estúdielo y practíquelo, que es lo más importante. Así que me despido, un abrazo para todos.